Dios. Agradezco al Señor por otra oportunidad más que el Señor nos concede de poder estar aquí, hermanos, en este lugar, con la intención de dar una palabra, hermanos, de ministración al pueblo del Señor, a usted que decidió esta mañana estar aquí en su casa. Gloria a Dios. Así como están sentados, hermanos, incline su rostro y vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias. Tú has sido fiel, Señor, hasta este momento. Nos has ayudado, nos has bendecido y nos has dado la oportunidad todavía, Señor, de tener vida y estar sobre esta tierra. Tenemos pues tiempo para poder hacer las cosas que a ti te agradan, las cosas que son buenas, son agradables delante de tu presencia. Y yo creo, Señor, que en esta mañana podemos recibir inspiración, Señor, para seguir ese camino, esa senda. Si hubiere aquí alguien, Señor, que necesita de tu auxilio maravilloso para poder iniciarse en esta área, en esta responsabilidad, yo te ruego, Señor, que toques su corazón, le ministres y que este día pueda ser un día extraordinario, que le haga hacer un análisis y decidir caminar de otra manera, de otra forma, por supuesto, agradándote a ti, mi Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Te ruego que quites toda preocupación que hubiere en la vida y en los corazones de tus hijos, de los que están aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Si alguien trae algún dolor, algo le aqueja físicamente, pon tu mano, Señor, por favor, mitiga ese dolor o quítalo, porque tú tienes poder para poder hacerlo, Señor. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo, a ti la gloria y la alabanza. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Bien, hermanos, en esta hora quiero tratar un tema, y este tema, según el diccionario secular, lo define en estos términos. Significa volver a poner a una persona en aquel estado o estimación que antes tenía. Significa volver a poner a una persona en aquel estado o estimación que antes tenía. Si queremos ver este tema desde un punto de su definición etimológica, contiene varios componentes léxicos esta palabra. En primer lugar, consideremos un prefijo, el prefijo re, que significa de nuevo, seguido de una palabra, que la palabra es statuare. Esta palabra statuare significa hacer que se pare, hacer que se ponga de pie. Y por último, un sufijo que va al final de la palabra, que es sion, y este sufijo significa acción o efecto. Si queremos verlo desde este punto de vista etimológico, entonces estructuraríamos una definición apegada a esta raíz etimológica, más o menos en estos términos. Es la acción de hacer que se pare de nuevo. Es la acción de hacer que se pare de nuevo. Es la acción de hacer que se ponga de pie de nuevo. Esto nos dice entonces que el tema que vamos a tratar esta mañana es el tema restauración. Restauración. Visto desde el punto de vista secular,
y también visto del punto de vista de la etimología de la palabra, de la raíz de la palabra. Restauración, restauración. Cuando un creyente ha pecado, ha hecho algo ofensivo delante del Señor, necesita entrar en el proceso de la restauración. Esto no es sencillo. Por lo general es más complicado de lo que se cree. Por lo cual hay muchos que abandonan con suma facilidad esta intención. Todos aquellos que han iniciado el camino de la restauración, al ver que no es sencillo, con facilidad abandonan esa intención y deciden mejor permanecer en un estado caído. Pero el creyente no ha sido llamado a permanecer caído en el suelo, hablando espiritualmente. El creyente ha sido llamado a que se levante de nuevo y continúe, siga adelante, pase por este proceso de restauración que, les digo, no es sencillo, tampoco es imposible. Yo creo que muchos ignoran precisamente este proceso, tienen una expectativa muy diferente a la expectativa de Dios o a la forma de Dios, y entonces se desilusionan, se desaniman y se devuelven de esa intención. Espero que en esta plática, en esta conversación que tendremos, en esta exposición que tendremos, tenga usted alguna información más que le haga tomar una decisión, si es que está en este estado, de decidirse plenamente, completamente, para abordar el camino de la restauración, no solamente iniciándolo, sino permaneciendo ahí y culminándolo. De esa manera yo creo que usted valientemente le estará diciendo al Señor: Señor, yo quiero retomar mi posición de hijo tuyo y quiero terminar mi carrera sobre esta tierra. Hermanos, quiero apoyarme para exponer este tema en una situación que tuvo que padecer un siervo del Señor, un discípulo del Señor, llamado Pedro. Pedro fue un discípulo que cayó, fue un discípulo que pecó delante del Señor, pero él fue restaurado, él fue levantado una vez más. ¿Qué tal si vemos la experiencia de Pedro y nos inspiramos en ello para poder imitar su actitud, su proceso, y entonces, hermanos, poder ser efectivos y poder cumplir el propósito de Dios para nosotros aquí sobre la tierra? Les anticipo, hermanos, que según lo que yo percibo en esas porciones de la experiencia de Pedro, la restauración tiene que ser efectuada en dos ámbitos del creyente. La primera, que es la restauración espiritual, que es la primera, es la que de entrada debe de experimentarse, la restauración espiritual. Pero en segundo plano sería la restauración ministerial. Si alguien no experimenta estas dos cosas en su vida, no es restaurado en estos dos aspectos de su vida, es una restauración a medias, que no es restauración. Entonces no podrá sostener su vida si solamente tiene experiencia en una de estas restauraciones. Iniciamos entonces hablando de la restauración espiritual. Restauración espiritual. Quisiera para ello leer una porción de la palabra que encontramos allí en Lucas capítulo 22. Si tiene su Biblia,
le pido que la abra allí en esta porción para que tengamos allí el conocimiento de la palabra escrita. Lucas capítulo 22, vamos a leer del versículo 54 en adelante. 22, 54 en adelante. Después de que han aprendido al Señor Jesucristo, después de que lo tomaron preso, se dice esto. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. También éste estaba con él. Pero él, o sea, Pedro, lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, o sea, refiriéndose que estaba con Jesús, porque es Galileo. Y dice el versículo 60, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, ¿qué dice ahí, hermanos? Mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El 62 dice, y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Yo aquí contemplo la restauración espiritual de Pedro. Pedro había pecado delante del Señor, hermanos. Había ofendido a Dios, había hecho algo desagradable delante de su presencia. Por lo tanto, la comunión que tenía con el Señor en ese momento del pecado, se rompió esa comunión. Ya no se mantuvo esa comunión, porque la palabra del Señor, hermanos, desde el Antiguo Testamento, cito la cita de Isaías 59:2, nos dice que el pecado hace separación entre nosotros y Dios. Dice este versículo, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando nosotros pecamos, la comunión que tenemos con el Señor, esta se ve afectada, se ve averiada, se rompe esa comunión. Por lo tanto, ya no tenemos esa comunión, esa estrechez con el Señor, porque el pecado hace división, viene a romper esa comunión, esa relación. Y eso sucedió con Pedro, porque él incurrió en una falta, en algo que era desagradable delante del Señor. Entonces Pedro estaba en una posición que necesitaba ser restaurado. Quiero un poquito enfatizar en lo que había hecho Pedro para que entendamos que no fue cualquier cosa. No fue cualquier cosa la que hizo Pedro. Por si hubiera alguien que aquí pudiera decir y evaluarse, autoevaluarse, decir, es que yo no he hecho cosas tan graves como Pedro. Pero si hacemos un análisis de la situación, vamos a ver que no es como nosotros lo decimos, sino que hay cosas que nosotros pasamos por alto. Pedro solamente estaba confesando lo que realmente ya había sucedido en su interior. La comunión con Dios se había visto afectada. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro cuando aquellas personas afirmaban algo acerca de él
Él afirmó que esa comunión que tenía con Dios ya no existía. Fue lo que hizo Pedro, hermanos, y lo hizo con mucho convencimiento, haciendo un análisis de los 4 evangelios, tanto de Mateo como Marcos, Lucas y Juan, que los 4 evangelios mencionan este acto de Pedro de negar a su maestro. Fíjese bien lo que hizo Pedro. Según los primeros 3 evangelios, dicen que cuando aquellas personas se acercaron a Pedro, se acercaron afirmando algo de él, afirmando algo de Pedro. Le dijeron: tú estabas con Jesús. Tú estabas con Jesús. A lo cual Pedro negó aquello y dijo: no, yo no he estado con Jesús. No he estado. Estamos hablando del verbo estar. Estamos hablando de estar presente donde está Jesús. Simplemente estar presente donde está Jesús. Y Pedro dijo: yo no he estado con Jesús. La otra afirmación que le hicieron a Pedro es: tú eres uno de ellos. Bueno, aquí ya es una cuestión ya más fuerte. Tú eres, no es lo mismo, es estar con Jesús, y a otro ser uno de ellos. Ser uno de ellos involucra más compromiso que estar. A lo cual Pedro dijo: no, dice, negó: yo no soy uno de ellos. No soy, no conozco a ese hombre. Y luego el Evangelio de Juan nos lo plantea no en forma de afirmación, sino en forma de pregunta. Y hace 2 preguntas que considero todavía más fuertes que las anteriores. Voy a citar textualmente la pregunta que le hace aquella criada portera a Pedro, ¿sí? La primera pregunta dice que esta mujer le dijo, dice: entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Ya no dijo estabas con Jesús o eras uno de ellos, sino dice: ¿no eres un discípulo de ellos? La palabra discípulo se entiende que todavía es más fuerte que simplemente estar o ser de ellos, porque discípulo involucra ya un compromiso todavía mucho mayor. ¿No eres uno de los discípulos de este hombre? Y dice literalmente allí el versículo: él negó ser discípulo de Jesús. Y luego en ese mismo evangelio le vuelven a hacer otra vez la misma pregunta. La misma pregunta: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él otra vez en ese mismo evangelio niega ser discípulo de Jesús. Discípulo. Fíjese, con estas palabras, ¿qué estaba diciendo Pedro? Pedro estaba diciendo: yo no soy discípulo, no soy una persona que está comprometida con este hombre. Yo no soy ni siquiera como uno de ellos. Es más, yo ni siquiera he estado donde ha estado Jesús. Imagínense la trascendencia de estas afirmaciones de Pedro. No era simplemente si pues lo negó, no, sino que negó, hermanos, contundentemente, negó radicalmente. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Se desmarcó de toda relación que tuviera con Jesús. Está diciendo: yo no tengo nada que ver con ese hombre. ¿Y sabe qué? Era cierto, porque él ya había perdido toda comunión con el Señor. Ya no tenía ninguna relación con Jesús. Entonces lo que él estaba expresando ahí era una realidad de lo que había sucedido en su interior. Estaba en una situación de pecado, estaba caído Pedro, estaba en el suelo, estaba como un pámpano arrancado de la vid, como una rama separada del tronco. Estaba como una oveja sin pastor, estaba como un miembro cercenado del cuerpo de la congregación. Así estaba Pedro, estaba en una condición completamente caída.
Ahora, si le agregamos algo más de lo que hizo Pedro, mire, él había tenido tiempo de reflexionar. Yo soy consciente de las pasiones que en un momento dado nos embargan a nosotros como personas, y que en un momento dado podemos hacer algo indebido. Pero Pedro no lo hizo una vez, sino lo hizo 2 veces y lo hizo 3 veces. Y hubo tiempo de reflexionar, porque por lo menos de la segunda a la tercera ocasión, el pasaje que acabamos de leer dice que transcurrió 1 hora. O sea, no fueron 3 así seguiditas, sino que tuvo tiempo de reflexionar, de meditar. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? No consideró esto, y a pesar de que transcurrió 1 hora por lo menos de la segunda vez que negó a la tercera, él de todos modos afirmó que no le conocía y no era discípulo de él. Haciendo también un análisis de los evangelios, vemos que él también, a la primera afirmación de negar al maestro, a la segunda le hizo un agregado, y a la tercera todavía le hizo otro agregado. En los evangelios dice que la primera vez solamente negó. En la segunda ocasión se le hace un agregado y dice que él juró. O sea, en otras palabras dijo: juro que no conozco a ese hombre, juro que no he estado, juro que no soy como uno de ellos. Juró. Y la tercera ocasión, si usted es cuidadoso en estudiar los evangelios, va a ver que aparece otro elemento. Dice: maldijo. Aparte de jurar, maldijo. En otras palabras, ¿qué fue lo que estaba diciendo Pedro ahí? Estaba diciendo: yo juro que no conozco a ese hombre, y que Dios me maldiga si estoy diciendo mentiras. Así estaba diciendo Pedro esta cuestión. Entonces no era cualquier cosa lo que hizo Pedro. ¿Por qué se rompió esa comunión con el Señor? Oiga, al decir esto, era la realidad. Había roto toda comunión, todo lazo. Nada le ligaba al Señor, hermanos, estando en esta situación. Estando en esa situación, Pedro tuvo que tomar una decisión: así permanezco o tomo el camino de la restauración. Así permanezco, así voy a estar, o tomo el camino de la restauración. Afortunadamente, Pedro tomó este camino de la restauración. Sí, tomó este camino, restaurando en primer lugar esa comunión con el Señor que se había roto, tomando en cuenta la restauración espiritual, que es la primera que debemos de atender cuando hemos caído, hermanos. Restauración espiritual, recobrar la comunión, esa intimidad con el Señor. ¿En qué momento sucedió esta restauración espiritual? Llamo su atención a un versículo que leímos ahí en ese pasaje de Lucas, ¿sí? Hay un versículo interesante. Aleluya. Mire, ese versículo que quiero que usted ponga atención, dice el versículo 61. Después de que Pedro negó la tercera ocasión, dice el 61: entonces, vuelto el Señor. ¿Qué quiere decir? Entonces volteó el Señor. Que recordemos que estaban cerca uno del otro. Pedro estaba en el patio donde tenían ahí encadenado al Señor Jesucristo. Estaban viéndose, se alcanzaban a ver. Dice: entonces vuelto el Señor, o sea, se volteó, y lo que hizo el Señor fue mirar a Pedro. Lo miró. Miró a Pedro. ¿Qué le dijo el Señor con esta mirada a Pedro? ¿Notan que no hubo palabras? No hubo palabras. Había podido haber palabras porque se podían escuchar ahí, pero no hubo palabras. Solamente dice: le miró, le miró. Esta mirada del Señor se clavó en lo más profundo de la vida de Pedro, allá en el mero centro de su corazón. Esa mirada se clavó ahí. Esa mirada. Mire, para hacer un poquito de énfasis en el término que la palabra usa para ver,
Generalmente en el idioma griego, que es en el cual está escrito estos evangelios o el Nuevo Testamento, para el idioma griego, la palabra griega más usada es la palabra blepo. Así se translitera esa palabra griega, blepo. Esto generalmente significa mirar en forma general. El Nuevo Testamento aparece por lo menos 132 veces este término, blepo, que es mirar. Pues bien, cuando vamos al versículo aquí donde dice, vuelto el Señor, miró a Pedro, el término miró tiene un agregado a la palabra que generalmente se usa, que es la palabra blepo. El término ahora se le agrega un prefijo, que es el prefijo em, que significa en o dentro. Entonces ya no aparece la palabra simplemente blepo, sino la palabra emblepo. Emblepo. Ya dijimos que entonces, leyendo el prefijo que es en o dentro, juntamente con la palabra blepo que ya ubicamos, significaría entonces mirar dentro, mirar adentro. Mirar adentro. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Miró que adentro. ¿Adentro de quién? De Pedro. Miró lo profundo de Pedro. Miró el corazón. ¿Verdad que la palabra del Señor dice que Él no solamente mira lo que está frente a sus ojos, sino que mira el corazón? Pues hermanos, hace un énfasis fuerte aquí con la palabra que se está usando. Mirar dentro. Mirar dentro, lo más profundo de Pedro. Pedro no se percataba de lo que había hecho, pero cuando sintió la mirada del Señor, ya que la mirada del Señor miró cómo estaba su condición, entonces el Señor le transmitió con esa mirada lo que él estaba viendo dentro de la vida de Pedro. Y cuando esa mirada llega a nosotros, oiga, no hay palabra humana que le supere, porque llega el impacto de Dios con toda su magnitud. No hay de por medio lenguaje, no hay de por medio palabras, no hay de por medio alguna otra cosa que pudiera oscurecer lo que Dios quiere impactar en esa vida. Y este impacto que recibió del Señor, este discípulo llamado Pedro, le hizo estremecerse, le hizo ser consciente de la situación en la cual estaba. Fue consciente de que estaba en el piso, fue consciente de que estaba derribado, que estaba totalmente separado del Señor. Y esto entonces le llevó a experimentar lo que leíamos en el último versículo de ese pasaje, donde dice, y Pedro saliendo fuera, dice, lloró amargamente. Lloró amargamente. Experimentar este tipo de llanto, hermanos, no es como un llanto común. Por eso también califica ese llanto un llanto amargo. Si queremos poner otro sinónimo a la raíz de la palabra, sería un llanto violento, un llanto estremecedor, un aullido, si queremos ponerlo así, un lamento. Cuando nos damos cuenta de que hemos fallado al Señor, hermanos, gritamos con todo nuestro ser y surge un llanto, hermanos, de lo más profundo de nuestro ser. Tampoco hay palabras de por medio, solamente un llanto. Y así, en respuesta a esa mirada impactante, hay un llanto amargo. Y este llanto amargo también llega al corazón de Dios, como un clamor de decir, ahora sé que he pecado, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y Dios, claro que sí, Dios
¿Qué es lo que hace, hermanos, cuando ve un corazón contrito y humillado? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que el Señor, hermanos, recibe a aquella persona y le perdona. Y volvemos una vez más aquí a recobrar esa comunión con el Señor. Y eso es algo extraordinario, es algo agradable, es algo maravilloso, que si lo vemos en otros personajes que han experimentado esa misma experiencia, David mismo, ¿verdad? Cómo se lamentaba cuando había perdido esa comunión con Dios, y ahora, después de que lo había recobrado, sentir otra vez esa cercanía con Dios. Esto no tiene precio, es algo extraordinario. Y en esto no hay mucho problema. En restaurar espiritualmente una vida no hay mucha complicación, porque es un asunto entre yo y Dios, Dios y yo, y nada más. Ahí queda la restauración espiritual. Nadie puede decir: no me dieron la oportunidad de restaurarme. Porque ciertamente, para tener una restauración total, debe haber primero la restauración espiritual. Si no hay ese contacto otra vez con Dios, va a ser imposible que se den los demás pasos y las demás cosas que tenemos que experimentar. Este es lo primero, y en esto no hay complicación. En esto nadie lo puede negar, en esto nadie lo puede estorbar, porque es un asunto directo entre Dios y yo y Dios, como lo hizo Pedro. Y fue en ese mismo momento que Pedro tomó una decisión, en ese mismo momento Dios también hizo su obra, hizo su parte, y se logró otra vez esta restauración espiritual. Es algo maravilloso esto, hermanos, es algo extraordinario. Aquí se logró entonces la restauración espiritual de Pedro. Abordó el camino de la restauración y logró esa restauración espiritual. No sé cuántos de ustedes en alguna ocasión en su vida se habrán encontrado en esta situación de que hicimos algo que no debiéramos de hacer, que no debimos hacer. Quizá en primera instancia le dimos poca importancia. Pero después, cuando sentimos esa mirada del Señor, fuimos conscientes, hermanos, de que no habíamos hecho cualquier cosa. Comparto así rápidamente una experiencia de su servidor. Estando en la escuela, me dio una oportunidad de poder hacer una solicitud para una beca. En aquel tiempo las becas eran algo escasas y había necesidad, ¿verdad? Yo tenía necesidad de esa ayuda que el gobierno puede proporcionar para poder estudiar. Y juntamente conmigo hubo algunos otros del salón que llenamos la solicitud para beca, pero en esa solicitud teníamos que llenar algunas preguntas que de alguna manera teníamos que indicar nuestro estado económico, ¿sí? Cómo estaba la situación en casa. Y ahí había preguntas como su casa de qué material está hecha, para evaluar su situación económica, ¿verdad? Y eso, saber si realmente necesitaban la beca. Y yo recuerdo, hermanos, que dije: bueno, pues yo necesito la beca. Mi casa era de ladrillos. Entonces ladrillo pues es un material bueno, es un material resistente, un material que tiene un valor grande. Dijo: si pongo que es de ladrillo, pues van a decir: ¿y para qué quiere beca? Entonces lo que dice: pues, mi casa es de adobes, le puse. Y luego ¿tiene piso de cemento su casa o qué? No, pues si le pongo que tiene piso de cemento, pues van a decir: ¿y dónde agarró el cemento, verdad? Que sí que tienen posibilidad. No, mi casa tiene piso de tierra, cuando no era cierto, ¿verdad? No era cierto. Y hay algunos otros servicios, y yo le bajaba la cuestión porque necesitaba esa beca. Y así entregué. Pero en cuanto entregué ese material, salió de mis manos. Dije: ¿qué he hecho? Yo ya era cristiano, ya había recibido al Señor en mi corazón. ¿Qué he hecho? Mentí. Pero al mentir no hice cualquier cosa, porque estaba negando que Dios me tenía en un lugar más protegido, con mayores posibilidades. Le estaba diciendo al Señor: tú me haces vivir en una chocita,
que no tiene piso ni siquiera. Entonces, yo sentí en ese momento la mirada del Señor, así como Pedro, hermanos, que sin nadie haberme confrontado por esa situación, yo me sentí miserable. Y dije, pero ya entregué, ya fluyó ese trámite, ¿qué hago? Estaba yo en esa misma situación, algunos días estuve en esa cuestión, cuando me volvieron a llamar otra vez y dijeron, ¿sabe qué? Ese papel que entregaron, no sé qué sucedió, se extravió, todos los papeles de esas becas, todos los demás compañeros, necesitamos que tramite otra vez la situación, porque no sé qué pasó, esos papeles se extraviaron. Dije, gracias, Señor, gracias. Me estaba dando una nueva oportunidad el Señor. Esos papeles no fueron leídos, quién sabe qué sucedió. No fue más allá esa situación, no fue sabido más allá. Y ahora que me estaban diciendo tiene que tramitar otra vez los papeles, dije, Señor, ahora ni siquiera voy a tramitar la solicitud. Ni siquiera, no solamente, yo había podido decir, bueno, ahora sí voy a decir la verdad aquí, vamos, ahí está. No, pero voy a decir, le dije, Señor, ahora en señal de que aunque la necesito, pero que tú me has sostenido a través de la prosperidad que has hecho llegar a mis padres, me has dado esa casa y ahora estoy estudiando yo aquí por el esfuerzo de ellos. Señor, ni siquiera voy a tramitar la beca, ni siquiera eso, Señor. Y bueno, al poco tiempo supe, hermanos, que me llegó ahí el cheque de la beca, aún sin haber tramitado la situación, aún sin haber hecho otra vez la solicitud. Entonces yo digo, qué interesante es cuando sentimos esa mirada del Señor, nos hace ser conscientes y obrar, pero de una manera muy diferente a la que antes habíamos actuado. Si usted ha experimentado esto, usted sabe de qué le estoy hablando. La mirada del Señor, hermanos, hace cambios extraordinarios y en el mismo momento en que uno le pide perdón, en ese mismo momento es restaurada la vida espiritual de tal persona. Por lo tanto, si usted está en este estado, no se pierda más esa vida espiritual maravillosa. Sea consciente de su pecado, deje que la mirada del Señor penetre a lo que usted quiere esconder ahí, lo que tenga más escondido ahí. El Señor ya lo miró, pero ahora deje que la mirada del Señor le impacte y le haga ver la grandeza de su pecado, para que pueda clamar con un llanto amargo y decirle al Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Esa es la restauración espiritual. Pero les dije que no solamente se necesita restauración espiritual, sino que se necesita restauración ministerial para que haya una plena restauración. ¿A qué me refiero con restauración ministerial? Hermanos, cada uno de nosotros tenemos un propósito que cumplir aquí sobre la tierra. Tenemos una labor que realizar aquí sobre la tierra. Y el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos más responsables de saber cuál es el plan y el proyecto de Dios para mi vida y entonces esforzarme para poderlo hacer. Si yo permanezco fuera de la comunión de Dios, no voy a poder realizar la labor que Dios apartó para mí. Por lo tanto, debo de recobrar primero mi comunión con Dios, pero después que el Señor también me restituya, ¿sí?, esa labor que yo debo de hacer aquí sobre la tierra. Si yo solamente me quedo en esto, ya mi relación espiritual ha sido restaurada. Yo alabo al Señor, yo siento su presencia cuando oro, yo alabo al Señor en los cantos, yo todo esto. Pero usted no da el siguiente paso, que es empezar a actuar para cumplir el plan del Señor. Yo le voy a decir, si usted se estaciona ahí nada más pensando en que usted va a seguir sintiendo la presencia del Señor siempre, pero no actuando, no obrando para cumplir el propósito de Dios, su vida y su comunión se va a ver otra vez afectada y va a venir a menguar, va a venir a menos y usted no va a durar mucho. Otra vez se va a regresar porque no ha dado el segundo paso para la restauración. Dios nos ha restaurado, nos ha llamado para obrar, para hacer,
las obras que Él ya desde antes de la fundación del mundo apartó para que nosotros hiciéramos. Si lo cree o no lo cree, vaya a la palabra. Tiene usted y yo tengo una labor que realizar. Si yo no me muevo en esa dirección, no voy a permanecer. Aunque mi restauración espiritual ya se efectuó, no voy a poder permanecer en esa línea. Yo debo de avanzar. Usted me dirá, bueno, ¿y por qué dice eso? Bueno, vamos a seguir viendo la vida de Pedro, donde él vio o experimentó la restauración ministerial. Le anticipo, para la restauración ministerial no es tan fácil como la restauración espiritual. Y ahorita les dije, restauración espiritual es solamente yo y Dios, un entre yo y Dios. Dios me dice, yo le respondo y ya, está hecho. La restauración ministerial no es tan sencillo. No basta solamente una mirada del Señor. No. Debemos de estar dispuestos a mucho más. Para eso le pido que vayamos a ver la vida de Pedro en otro evangelio, el evangelio de Juan. ¿Quiere ir a su Biblia, por favor, ahí para también darle lectura? Es todo el capítulo 21 de Juan. Sin embargo, solamente quiero leer los versículos 15 en adelante, pero la primera parte de todos modos ahorita la voy a aludir, del versículo 1 al versículo 14, pero vamos a dar lectura del 15 en adelante. Dice el 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Le respondió. Ahora, ¿qué respondió Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué respondió Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo entonces el Señor, ¿qué le dijo? Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí veo la restauración ministerial de Pedro. Pedro, cuando fue restaurado espiritualmente, según el capítulo 21, que no leímos los versículos previos al capítulo 21, dice que Pedro, después de que fue restaurado espiritualmente, estaba con otros discípulos ahí y dijo: voy a ir a pescar, dijo Pedro. Voy a ir a pescar, que era su profesión que antes tenía. Voy a ir a pescar. Y los demás discípulos que estaban con él, dijimos: vamos contigo, Pedro. Y se fueron, hermanos. ¿Se fueron a qué? A pescar peces que hay en el mar. Pedro, cuando fue llamado por Dios, Pedro le dijo: ahora dejará de ser pescador de peces, porque ahora vas a ser ¿qué? Pescador de hombres. Como Pedro había fallado, se había roto la comunión, había caído, y Dios lo había restaurado espiritualmente, pero todavía no había sido restaurado ministerialmente. Por eso es que Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Volvió a su situación, se olvidó del llamado del Señor, no lo tuvo en cuenta y volvió otra vez a pescar. Yo veo ahí que él necesitaba ser restaurado en su área ministerial, en lo que el Señor le había llamado a hacer. El Señor ya no lo había llamado que fuera pescador de peces, sino ahora pescador de hombres. En esta condición, hermanos, de ser pescador de peces, Pedro estando pescando, si usted lee los primeros versículos del capítulo 21, que es el que ahorita mencionamos, sí va a ver que
pesca que experimentó Pedro esa noche, dice, pasaron la noche pescando, pero no cogieron nada. Hermanos, mire, escúcheme bien, porque es algo fuerte. Aun cuando alguien sea restaurado espiritualmente, pero entonces no se encamine a cumplir el propósito de Dios para su vida, trabajando para Él en su obra, hermanos, va a haber una vida infructuosa, va a haber una vida de desánimo, de desaliento, va a haber una vida de tristeza, de congoja. Porque, hermanos, servir al Señor, de cualquier manera, hermanos, aquí no estamos hablando de que usted ha sido llamado para ser un gran evangelista o un apóstol o un pastor o un maestro. Lo importante es que sepamos para qué hemos sido llamados. Si usted ha sido llamado para eso, pues Dios le va a pedir cuenta de ello. Pero si ha sido llamado a ejercer un ministerio local, hermanos, cualquiera que éste sea, esa es la labor. Esto realmente es lo que trae satisfacción a nuestra vida, no sin problemas, hermanos, porque el trabajar en la obra del Señor es en muchas ocasiones complicado. Uno se enfrenta a situaciones que si no está consciente le van a hacer tambalear, pero al final del día esto es lo que realmente trae satisfacción, trae buen sabor de boca, hermanos, y trae sentir en una posición extraordinaria delante del Señor. Aparte de la restauración espiritual, de haber una restauración ministerial. Si Pedro hubiera seguido en ese camino, había experimentado una vida de fracaso, más fracaso, más fracaso. Y a lo mejor él se había hecho una pregunta: ¿por qué, Señor, si yo siento tu presencia? Si su restauración espiritual se llevó a cabo, pero faltaba su restauración ministerial. Y esta restauración ministerial tiene un costo algo elevadito, que muchos también, al ser confrontados con esa situación, mejor dicen: no, esto está fuerte, mejor me hago a un lado. ¿Por qué digo esto? Porque mire, la restauración ministerial de Pedro tuvo este costo, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Ahora no bastó una mirada. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Le habló, y le habló fuerte. Encaró a Pedro. Mire, le voy a decir una cosa. Jesús le recordó implícitamente que lo había negado. En este pasaje implícitamente va diciéndole: me han negado, Pedro. Usted ya leyó el pasaje, ¿verdad? Me da la razón. Porque lo primero que le pregunta el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro dice: sí, Señor, te amo. Y luego le pregunta no solamente una vez, sino que la segunda vez: Pedro, ¿me amas? Pedro le responde de la misma manera. Pero no se quedó solamente en dos, sino que le dice que la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y entonces fue cuando Pedro dice que él se puso triste, porque supo que es lo que le estaba diciendo el Señor. Estaba diciendo: 3 veces me negué. No piense mal, hermanos, no piense mal. Es la realidad. Que nos recuerden que hemos faltado delante del Señor y que hemos pecado. Dígame, ¿es algo cómodo? No, incomoda a cualquiera. Has pecado. Aun cuando yo lo digo y ya le dije al Señor: pequé, Señor, perdóname. Pero cuando alguien más me dice que he pecado, ay, cuidado, hermanos. Me siento mal, me siento de la patada. Pues bien, el Señor no pudo o no se efectuó la obra de restauración ministerial, porque de Pedro debería experimentar este precio de que le digan en su propia cara que ha fallado delante del Señor. Y no una vez ni 2 veces, sino 3 veces. Hay de por medio dolor, sí, él se puso triste. Hay de por medio una angustia, sí. Hay de por medio, no se lo niego. Es imposible una restauración espiritual si no hay de por medio esta experiencia.
Y se lo digo todavía con otra nota más cargada. El Señor le dijo a Pedro: públicamente me negaste, porque esto no fue tras la puerta, no fue delante de nadie. No, Él lo negó delante de todas las personas que estaban allí, hermanos. Y entonces el Señor dijo: tu restauración ministerial no va a ser sino que públicamente también, porque no estaban solos ahí Pedro y el Señor. Nos dice el pasaje que por lo menos había 6 discípulos más ahí, 6 con Pedro. Y Jesús diciéndole: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Lo hizo en público también, hermanos, el Señor. Y esto, hermanos, que me digan que he pecado delante del Señor, aún en secreto, me duele. Ahora que me lo digan en público, hermanos, dígame, ¿verdad que causa mayor dolor, hermanos? ¿Jesús fue ingrato? ¿No quería la restauración ministerial de Pedro? ¿Se aprovechó el Señor ahí de Pedro? ¿Del árbol caído hizo leña? No. ¿Qué es lo que quería el Señor? Restaurarlo ministerialmente. ¿Por qué? Porque cuando hemos sido llamados y somos conscientes que hemos sido llamados a hacer una labor, es una labor que tenemos que hacer delante de nuestros semejantes, delante del demás pueblo del Señor. Ya no es un asunto directo entre yo y Dios, sino es un asunto entre yo y mis demás semejantes, mis demás hermanos, porque yo he sido llamado a servir a ellos y que ellos me sirvan a mí. Ya es un asunto que compete a otra esfera. Y en esta esfera, hermanos, cuando alguien de nosotros fallamos, dígame si no, hay muchos que se duelen. Dígame si no, hay muchos que se confunden. Hay muchos que empiezan a dudar. Empiezan a dudar. Son lastimados, hermanos, cuando caímos, cuando pecamos. Las demás personas, hermanos, también se sienten. Y esto es, hermanos, hay muchos que incluso han dicho: bueno, si él se retiró, si él se fue y él falló, pues qué espera yo, mejor me voy también. Y arrastramos a algunos otros juntamente con nuestra vida de pecado. Entonces, para la restauración ministerial no es simplemente un asunto entre yo y Dios, como algunos lo ponen ahí, hermanos. Es un asunto ahora entre yo y mis demás hermanos, entre yo y la iglesia, entre yo y mis semejantes. Y entonces yo debo de estar dispuesto a soportar cualquier precio, hermanos, cualquier precio. Y si me van a decir: ay, ¿qué me vas a decir tú si tú cometiste este pecado, si tú fallaste? Yo debo estar en condiciones de soportar ese encaramiento que alguien me haga. Si quiero ser restaurado espiritualmente, debo estar en esa posición. La restauración ministerial no es para aquellos que tienen miedo cuando los encaran de esta manera. La restauración ministerial no es aquellos que tienen poco valor. La restauración ministerial no es para aquellos que tienen la piel muy delgadita, que con cualquier cosa se sienten ya los ofendidos y que válgame, nadie me quiere. Yo pensaba que me iban a recibir con los brazos abiertos ahí porque ya fui restaurado espiritualmente. No, hijito, tienes que ser restaurado ministerialmente. Y para la restauración ministerial hay un precio que pagar y hay que estar dispuesto a pagar ese precio. Fue lo que hizo Pedro, y él se sostuvo ahí, tragó saliva amarga, pero él soportó. Pedro estuvo ahí presente, se sostuvo ahí en la restauración ministerial, soportó el dolor, hermanos, soportó, lo hizo. La restauración espiritual nos exige más, porque tiene que ver con nuestra relación con los hombres a los que vamos a ministrar, a los que vamos a aconsejar y a los que vamos a exhortar. Y es la primera ocasión en que vamos a ministrar o vamos a retomar nuestro ministerio, queremos darle un consejo a alguien y él nos dice: ay, ¿qué me vas a decir tú si tú ya fallaste? Yo debo decir: sí, cierto, fallé y lamento que he fallado, lo reconozco aquí y te concedo la razón. Ya le pedí perdón al Señor, Él me restauró, pero aquí estoy, sigo adelante en la restauración ministerial. Y para ser restaurado ministerialmente tengo que enfrentar y tengo que ser capaces de soportar cualquier cosa que me digan. Así que aquí estoy.
yo estoy seguro que la segunda ocasión que vaya a ministrar a esa persona ya no le va a recordar eso, porque va a decir, ya se lo dije, ¿ahora qué? Ahora va a estar abierto para que usted le pueda ministrar. Sí, y que esa administración venga con una fuerza, con un empeño, con un empuje que va a hacer cambios en aquella vida. Pero si en la primera instancia, hermano, usted puede decir, ay, todo muy santo, qué sé yo, y se retira, hermanos, va a afectar todavía más aquella vida, lo va a empujar todavía más al fondo. Para la restauración ministerial hay que pagar un precio, y un precio extraordinario. Para que haya una restauración plena, tiene que haber restauración espiritual y restauración ministerial. Si no, hermanos, no se va a poder sostener. Concluyo diciendo que Pedro se sostuvo en ello. Vea la vida posterior, cuando él fue restaurado ministerialmente. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? ¿Me amas? Sí, Señor, me amas. Ya estaba la restauración espiritual. Ahora dice, apacienta mis ovejas. Ahí está la restauración, ¿qué? Ministerial, el trabajo al cual hemos sido llamados. No solamente le dijo una vez, sino 2 veces y 3 veces. Mi amor, el amor que tienes para conmigo, demuéstramelo ministrando a los corderos, apacentando a los corderos, ministrando a las ovejas. Demuéstrame así el amor que tú me tienes. Como diciendo el Señor, demuéstrame con tu ministración espiritual que ya se ha efectuado la restauración espiritual. Esa es la línea, hermanos, que el Señor marca aquí. Veo yo entonces en la vida de Pedro una restauración espiritual y una restauración ministerial. Por eso lo veo firme. Él permaneció firme. Él no se ofendió. Él siguió adelante. Él no doblegó las manos. Él no renunció. Él se sostuvo en situaciones fuertes. Él confesó su lealtad al Señor delante de judíos, delante de gentiles, delante de publicanos, delante de sacerdotes, delante de los discípulos y de la iglesia del Señor, en grupos pequeños y en multitudes. Él sostuvo su lealtad y su compromiso con Dios en las casas, en el templo y en la misma cárcel, estando frente a juicios, siendo amenazado e incluso siendo azotado. Él sostuvo su relación con el Señor. Él ya no dijo, no lo conozco, no he estado con él, no soy su discípulo. Él sostuvo, soy su discípulo, soy uno de ellos y he estado con él y seguiré estando con él. Él sostuvo esa convicción. Pedro, lo vemos así hasta el final de sus días. La tradición cuenta que Pedro terminó su vida siendo crucificado a semejanza de su maestro. Pero cuando le iban a crucificar, Pedro dijo, no soy digno de morir como murió mi maestro. Él murió con la cabeza hacia arriba y los pies hacia abajo. Entonces yo quiero morir con los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Y se le concedió. Así murió, según la tradición, Pedro. Hasta el final sostuvo su relación y su parentesco con el Señor, y añadió y dijo, el Señor fue crucificado con la cabeza hacia arriba y los pies hacia abajo, porque vino del cielo a la tierra a traer un mensaje que yo, al recibirlo, entonces ahora yo voy de la tierra al cielo. Por eso es que mis pies apuntan hacia el cielo, viniendo de la tierra, a raíz de ese mensaje que trajo Jesucristo. Vemos algo maravilloso, aunque no lo sanciona la Biblia literalmente. La tradición así dice que murió Pedro, fiel hasta el final, identificándose con su maestro. ¿Cómo vamos a concluir nuestros días, amados hermanos? ¿Cómo quiere hacerlo? Hermanos, mantengámonos fieles. Si hemos fallado, que seguramente hemos fallado en alguna área, permita la restauración espiritual. No se aleje de la comunión con la iglesia, pero también dele pie a la restauración ministerial. No es fácil, pero sí es posible. Sí es posible. Si otros lo han logrado, usted también lo puede hacer. Pero no desista de ello, por favor. ¿Quiere ponerse de en pie? Ahí está en su lugar. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Mis hermanos de la alabanza quieren venir y ministrarnos con un canto. Gloria a Dios. Yo le invito. Yo no conozco su situación en su interior. No tengo esa capacidad del Señor de mirar en su interior. Yo conozco algunas cosas de su vida, pero exteriormente. ¿Por qué no dejamos que la mirada del Señor penetre en nuestro interior y nos impacte de la manera como lo necesitamos? No quiero plantear una forma, una manera, porque Dios trata con nosotros muy personalmente, hermanos, muy personalmente. Pero ese trato con el Señor muy personal causa un impacto profundo en nuestra vida que marca el inicio de la restauración espiritual, hermanos. Y el Señor quiere verlo pleno, adorando al Señor, sirviéndole, entregando sus dones, su forma de trabajar y de obrar en la obra del Señor, pleno, en plena restauración, hasta el final de sus días, hermanos. Hasta el final de sus días. ¿Cómo terminaremos? No lo sabemos. Ni tampoco cuántos días más el Señor nos mantenga aquí sobre la tierra. Pero si han sido o si van a ser días o meses o años, hermanos, que podamos concluir, que podamos terminar, como dijo aquel apóstol, habiendo peleado la buena batalla, guardado la fe, habiendo concluido la carrera. Así, en esa intimidad con el Señor, cierre sus ojos ahí en su lugar y exprese algo delante del Señor si puede hacerlo. Si no, entonces deje que su corazón empiece a llorar, aunque sea amargamente, porque es un sabor que el Señor percibe y sabe realmente qué sustancia lleva ese llanto y ese corazón afligido, ese corazón angustiado. No podremos encontrar la dicha plena si negamos el servir al Señor, si negamos que tenemos posibilidades de trabajar en su obra, si negamos esas virtudes que el Señor entregó en nuestras manos y que está en espera de que las pongamos a funcionar. El ministerio de Pedro fue fructífero. Después de que fue restaurado espiritual y ministerialmente, ahora echó la red y no fue infructuoso. Hubo resultados, y resultados grandes. Y más allá de pensar a cuántas personas impactamos con la palabra, con el consejo, con la obra que hacemos, con el testimonio que damos, que brindamos, con la compañía que hacemos con alguien, más allá de eso, es como sentimos nuestro corazón, cómo nos sentimos delante del Señor. Aleluya. En ocasiones, sí, llorosos. En ocasiones, sí, como dice la palabra, andando y llorando, pero llevando la preciosa semilla. Y más allá de eso, hay regocijo, hay satisfacción, el saber que a lo cual fuimos llamados, que para lo cual fuimos apartados, se está llevando a cabo. Esto es una satisfacción extraordinaria, que le pido que no se pierda, que le pido que no la eche en saco roto, que la pido en el nombre del Señor y en base a su palabra. No se prive de esta bendición. No siga mascullando su pecado. No siga mascullando la situación que alguien le dijo. Acéptelo, acéptelo, viva con ello. Acepte la restauración plena del Señor.
Y estoy seguro que usted irá en camino correcto, en la vía adecuada. Aleluya. Y usted podrá terminar su carrera cristiana correctamente, como el Señor lo ha diseñado, como el Señor lo ha establecido, como el Señor lo ha visualizado. Y en eso ha sido paciente con usted y conmigo, para que eso se lleve a cabo, para que eso se efectúe. Padre Santo, en esta mañana, lo que hace, Señor, el cambio de las vidas no es la voz que ha sido comunicada desde el púlpito, sino es tu mirada, Señor, que espero sea posada en cada corazón y en cada vida, y le haga dimensionar correctamente la situación de su vida. Transmite, Señor, lo que tú ves dentro de nosotros a nuestro consciente, para así obrar a lo que tú esperas, Señor. En tus manos está cada uno de tus hijos, cada uno de los que están bajo este techo, Señor. Tú tienes un trabajo que realizar en cada uno de ellos. Esta labor no se pierda. Tu obra continúe, Señor, en sus vidas. La gloria, la honra y la alabanza al Dios omnipotente. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Dios. Más grande están gloria, 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 gloria a Dios. Santo y bendito Dios, tus manos benditas están, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor, que estamos en tus manos, que estamos en tus benditas manos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, santo, santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios.